Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Salmo número 1. El día de hoy vamos a estudiar el versículo 4. Y así dice en su original hebreo. Lohen hareshaim kiim kamotz asher tedfenu ruach. La Reina Valera del 60 lo traduce. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos, hermanos, son la gente que no busca a Dios, a comparación de los que andan en el camino de Dios. Los malos, estos son la gente que va por el camino contrario al de Dios, como dice Salmos 10 del 1 al 4. Porque estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aquí David se queja de cómo el malo persigue al pobre y por la altivez de su rostro no busca a Dios. Este es el camino del malo, siempre persiguiendo al débil, al que sigue el camino de Dios. En Job 21, 16 al 18, hablando de cómo los malos van a ser como el tamo que arrebata el viento, nos dice Job: el consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Así, hermanos, va a ser el camino del maligno, del malo, como tamo que arrebata el viento, el día que venga el juicio, el justo juicio de Dios. En Salmos 35 del 4 al 8 nos dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, y sin causa cavaron hoyo para mí, para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Así es el camino del malo, que siempre anda buscando caer, hacer caer en la trampa, en la trampa al justo, pero al final del camino, al final de la vida, Dios va a hacer justicia y van a caer en su propia maldad, como dice Salmos 7, 14 al 16. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. El malo, hermano, siempre anda en el camino de maldad, siempre concibe su maldad, se preña de iniquidad y da a luz el engaño, a la mentira, y en el mismo pozo que él hizo, ese mismo hoyo va a ser en el que él caerá cuando venga el juicio de Dios. En Isaías 17, del 10 al 13, nos dice: ¿por qué te olvidaste del Dios, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. ¿Por qué? Porque se olvidaron, hermanos, de Dios, el único Salvador. Por eso va a venir el día del juicio y van a ser arrebatados como el tamo del viento y como polvo en un torbellino. Salmos 9, 15 al 6, David nos dice:
Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Ahí es donde va a caer, hermanos. Ahí es donde en las manos de Jehová caerá el malo. Ahí es donde van a pagar la maldad que hicieron al pobre, al necesitado, al justo, al que perseguían, al que se burlaban de él. Ahí es donde ese tamo va a ser arrebatado como el viento. En Isaías 29:5 nos dice: y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Así es la vida, hermanos, del maligno. Es un momento, es como el tamo que pasa, es un momento. Su vida dura nomás en este mundo. Pero nosotros, hermanos, los que andamos en el camino de Dios, los que andamos en el camino de justicia, nuestra vida es eterna, nuestra alma es eterna, y el maligno, hermanos, vive para este mundo. Por eso está haciendo maldad contra los justos, contra los que andan en el camino de Dios. En Sofonías 2, del 1 al 3, nos dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Así va a ser el día del juicio de Dios, hermanos, el día de la ira de Dios. Ahí es donde el impío va a ser arrojado en el tamo al fuego y al fuego eterno, hermanos. Cuando venga el día de la ira de Dios en el juicio final, en Oseas 13, del 1 al 3, nos habla del juicio divino. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Así va a ser, hermanos, el día final, el juicio final contra los que se apartaron del camino de Dios, contra los que adoraron otros dioses que no fue el Dios verdadero. En Malaquías 4, del 1 al 2, nos dice del juicio final: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Para los que se apartan de Dios, del Hijo de Dios, del único Salvador, el sol de justicia, los que se apartan, hermanos, van a ser el día ardiente como un horno en el fuego y fuego eterno, hermanos. Por eso Dios mandó a su Hijo eterno. Por eso Dios mandó a Jesucristo, al sol de justicia, que nos trae la salvación del día de la ira, del juicio de Dios, porque estamos enemistados contra Dios mientras nos apartamos de su camino, cuando vivimos en pecado, cuando vivimos en el mundo, hermanos. Por eso Dios mandó al sol de justicia, a nuestro Señor Jesucristo, que nos trae la salvación a todo aquel que cree. Como dice Mateo 3, 10 al 12, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí, hermanos, Jesucristo es el que bautiza en Espíritu Santo a los que lo aceptan
y en fuego cuando venga el juicio de Dios. Ahí va a ser arrojado todo que no creyó en el Hijo de Dios, en el Mesías, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En Mateo 13, del 36 al 43, nuestro Señor Jesucristo, en la parábola de la cizaña, nos explica: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí vemos, hermanos, el fin del mundo, el fin del siglo, cuando venga el juicio de Dios sobre todos aquellos que rechazaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En Daniel, en la imagen que soñó Nabucodonosor, Daniel interpreta el sueño y le dice en Daniel 2, 31 al 35: tú, oh rey, veías de aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se les llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí Daniel le está explicando al Nabucodonosor la imagen, el sueño de la imagen que había visto, donde todas las naciones iban a ser destruidas, tanto la cabeza, los brazos y todo la cabeza de oro, hermanos, y toda la imagen fue destruyéndose por una piedra, hermanos, por una piedra que fue como el viento, que, que no quedará rastro alguno de esa imagen, y solo quedará la piedra que hirió a la imagen, y esa piedra, hermanos, es nuestro único Señor Jesucristo al final del siglo, cuando Dios venga a juzgar a todas las naciones representadas en la imagen del sueño de Nabucodonosor. Y esa piedra es Jesucristo, como lo profetizó Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no se apresura. Aquí nos lo describe el apóstol Pedro, haciendo referencia a la profecía de Isaías. En 1 Pedro 2, del 4 al 9, nos dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros
Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros, hermanos, como piedras vivas, creyendo en Jesucristo, la piedra que puso para destruir a las naciones y la piedra de tropiezo y roca que hace caer siendo desobedientes, nosotros, hermanos, somos en Él la iglesia, real sacerdocio y nación santa, adquirido por Dios, hermanos, para anunciar las virtudes de esa piedra angular, de ese Salvador que vino a traernos la salvación, como lo profetizó Daniel en la imagen de Nabucodonosor, donde esa piedra angular iba a ser eterna y su reinado va a ser eterno para todos aquellos que creemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso, hermanos, hay que seguir aprendiendo de su palabra, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos, y los seguimos invitando a sumarse a nuestro canal en el Tesoro de David y a nuestras redes sociales para seguir aprendiendo, hermanos, en su idioma original, los tesoros escondidos que nos trae el libro de los Salmos. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.